Buenos días a todos. Pues nada, yo agradecer esta invitación que, en fin, todos los que llevamos tiempo en este asunto del amianto, sabemos que es un tema que al final siempre genera discusión, polémica, inquietud y pasión. Entonces, pues me gusta compartir reflexiones que además llevo años compartiendo con otros colegas. Trabajo en el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, que bueno, como le decía antes a Luis, es el equivalente al Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en cada comunidad autónoma. El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia pues es el órgano técnico asesor de la Xunta en materia de prevención y llevamos gestionando desde siempre el amianto en su vertiente laboral. O sea, que todo el tema de la gestión, de la tramitación de planes de aprobación de planes de trabajo, pues la llevamos desde siempre. Y digamos que a mí me toca un poco en el ISGA el tema de coordinar todo esto. Somos 4 provincias, como bien sabéis, y cada autoridad laboral es provincial. Y digamos que soy un poco la coordinadora de todos estos temas, del tema de amianto en mi comunidad autónoma. Bien, ya sin más, yo lo que quería transmitiros es que, bueno, un poco toda esta publicación de la ley de residuos, pues realmente, como comentábamos también antes, hasta ahora el amianto ha sido fundamentalmente un problema laboral porque el amianto instalado, nosotros siempre decíamos de una forma coloquial esto, que el amianto no se mete contigo mientras tú no te metes con él. Entonces, claro, el trabajador, que es el que iba a intervenir sobre los materiales con amianto, era sin duda el que corría mayor riesgo y continúa siéndolo, efectivamente. El que interviene en materiales con amianto, los manipula, los retira, es el que tiene que tomar las máximas precauciones. Ahora bien, Europa nos lleva alertando mucho tiempo de que tenemos unos materiales con amianto envejecidos que llevan instalados la mayoría con una media de 50 años, nos dice, y que, pues que efectivamente el problema del amianto ha llegado un momento que puede pasar de ser un problema laboral exclusivamente, del que manipula esos materiales, a convertirse en un problema real de exposición de la población en general por el deterioro de esos materiales. Por lo tanto, nos está alertando de que eso hay que retirarlo y que además hay que hacer una retirada progresiva y con las precauciones debidas. Eh, por lo tanto, nos está abriendo el melón, es decir, esto no es solo un problema laboral, estamos pasando a un problema sanitario, ¿no? de salud de la población por los materiales instalados y además de eso tenemos un problema con los residuos. Yo siempre insisto mucho en este tema porque realmente la retirada de las toneladas de materiales con amianto lleva a su previsión en cuanto a la gestión del residuo. Ahora mismo sabéis que eso está contemplado, nosotros lo contemplamos en los planes de amianto, pero yo quisiera voy a hacer una breve reseña de la nueva resolución del Parlamento Europeo del 20 de octubre del 2021, de finales del año pasado, y me ha llamado, en cuanto al tema de los residuos, ya digo, creo que hay que tener en cuenta siempre estas 3 vertientes en el amianto. La laboral, sobre todo, ahora no nos queda otro remedio que empezar a contemplar la parte sanitaria de riesgo para la población y controlarlo, y la medioambiental. Los residuos de amianto. Fijaros que nos dice en concreto en los considerandos de esta nueva resolución, nos dice tenemos que tener en cuenta que los vertidos de residuos de amianto no son una solución viable a largo plazo, dado que es lo que hacemos en la actualidad, el vertido, ¿no? Dado que la gestión de los residuos se extenderá a futuras generaciones, al ser las fibras de amianto prácticamente indestructibles con el paso del tiempo. Es necesario desarrollar métodos con buena relación entre coste y eficacia para la inertización de los residuos. Es un tema, un melón que tenemos abierto y que debe preocuparnos. Desactivar las fibras de amianto activas y convertirlas en materiales que no representen riesgos para la salud. Esto quiere decir que la inertización del amianto sale muy cara, hay diferentes métodos con linternas de plasma. Esto hay que mejorarlo porque no es admisible tampoco que las toneladas de materiales con amianto que tenemos que retirar vayan todas dirigidas a su vertido, que es lo que se está haciendo en la actualidad en España en concreto. Entonces, 3 grandes melones, ¿no? Siguiendo con eso, la exposición de los trabajadores, si tenemos que abordar toda esta
Europa nos está diciendo que tenemos que abordar la retirada progresiva de todo el amianto para evitar todos estos problemas en la salud de las personas y en el medio ambiente. Si tenemos que abordar todo esto, no nos queda otra que dice mejorar. Estoy hablando ya de lo que nos dice la resolución del año pasado, de finales del año pasado, resolución del Parlamento Europeo. Tenemos que abordar la mejora de la directiva en cuanto a la protección de los trabajadores. Todas estas obras de reforma y de retirada deben de asegurar que la protección de los trabajadores continúe siendo la máxima. Tenemos que abordar, por otra parte, planes nacionales de retirada. Y dice que estos planes nacionales deben de tener plazos claros y realistas, establecer prioridades, establecer detección y registro del amianto con calidad técnica y profesionales. Esto lo dice la resolución del Parlamento Europeo, no lo digo yo. Y nos dice que todo esto tiene que ir con financiación y apoyo y, por supuesto, protección de los trabajadores. Y va más allá y nos dice que, además, propone que que Europa legisle sobre el control obligatorio de la presencia de amianto en los edificios. O sea, todo esto, de momento, es una resolución. Sabéis que hasta ahora lo único que había en Europa eran recomendaciones con respecto a la retirada progresiva del amianto, dictámenes y resoluciones, que sabéis que no son vinculantes legales, o sea, no es una directiva o un reglamento europeo, que sí son vinculantes para todos los países miembros, hasta ahora no, pero esta nueva resolución lo que está es instando a los países miembros a que se legisle sobre todo esto, o sea, que va a ser que sea vinculante. Todo esto está ahí. En cuanto a la modificación de la directiva de amianto, pues yo sé que el nuevo plan estratégico en materia de salud y seguridad y salud laboral en Europa lo aborda ya. En cuanto a trabajadores, estoy hablando, claro, trabajadores, que es lo mío, ¿no? Porque es mi campo de actuación. Entonces, bueno, pues quería deciros que en medio de todo este melón que tenemos, pues aparece esta nueva ley de residuos, que sabéis que en su disposición adicional 14ª nos dice que en el plazo de un año, desde la entrada en vigor, o sea que entró en vigor el 10 de abril, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada. No sabemos muy bien, entre los que estamos en este mundillo del amianto, no sabemos muy bien a qué se refiere, si se refiere a un censo de los edificios de los ayuntamientos, si se refiere al censo de todos los edificios. Yo creo que esto es una llamada de atención que esto tendrá que irse legislando, ya lo comentábamos antes. Esta ley tendrá que tener su desarrollo en las diferentes comunidades autónomas. La primera impresión ya es que un año es inabarcable, y menos con rigor técnico, estableciendo prioridades y teniendo en cuenta la vertiente medioambiental, los residuos, o sea, hacer una retirada planificada y segura. Esto es inabordable en un plazo de un año. Bien, y lo que nos dice que todo este censo y el calendario pues se remitirán a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales, que somos las tres que tenemos que afrontar esta retirada progresiva. Bien, yo quiero, de todas formas, no quiero transmitir, vale, esto es inabarcable, es inalcanzable. No, yo lo que quiero transmitir es que creo que es muy importante que se aborde este tema. Creo que es importante que, aunque haya salido en la disposición adicional 14ª de la Ley de Residuos y nos parezca inabarcable, pues es importante porque es una llamada de atención. Ya veremos esto después, cómo se amplían los plazos, porque yo estoy segura que se van a ampliar. Pero es necesario, y nosotros lo venimos, los que estamos en el ámbito laboral, que somos siempre los que hasta ahora, pues os encontraréis que las personas que más saben de amianto ahora mismo en España somos los que estamos en las administraciones laborales, o los que estamos de alguna manera asociados al ámbito laboral, porque es la única legislación específica que hay sobre amianto en España, la dirigida al ambiente, a los trabajadores. Entonces, pues es lógico, porque somos los que llevamos más años metidos en esta tarea. Pero esto hay que transmitirlo a otros ámbitos porque es necesario abordar este problema de una forma integral, teniendo en cuenta, ya digo,
pues que, como nos dice esta resolución a la que he aludido, pues una parte sustancial del entorno en la Unión Europea tiene más de 50 años, ¿no? Entonces estos materiales requieren un tratamiento integral y un plan conjunto y programado. Y no voy a decir nada más, paso a Isaac. Muchísimas gracias, Lucía, por tu participación. Cedo la palabra a Isaac López. A ver si nos puede explicar un poco cómo debería actuar la administración en este caso, los ayuntamientos, los técnicos municipales y todas aquellas personas que intervienen en la fase de amianto. Muy bien, pues buenos días a todos. Lucía, muchísimas gracias por tu magnífica presentación e inicio de esta charla. Mira, Lucía, pues voy a responder lo primero que voy a hacer es responder a esta cuestión que también teníamos desde el Buró Veritas, y era cuál era el alcance de esta ley y de esta disposición adicional 14ª, porque es una cosa que pues todo el mundo nos preguntamos, y hace cuestión de un mes y medio enviamos un mail formalmente desde la empresa al Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica, porque queríamos saber si esto que nos dice esta idea de nuestro gobierno es que ese censo tiene que únicamente ir al ámbito de lo que es el propio ayuntamiento y de sus activos, o es algo que al final el alcance es todo. Y oye, la respuesta, Lucía, pues te la voy a mandar para que la tengas ahí. En 2 líneas tardaron su tiempo la administración contestar, pero fue que es que el alcance es todo. 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 Entonces, esto al final es el precedente entiendo que lo que hemos dicho, un plan estratégico nacional para la retirada del amianto. Solamente quiero decir esto, voy a entrar con la presentación que tenía ahí preparada, ¿de acuerdo? Voy a ir rápido, son muchos conceptos que me encantaría explicar y profundizar, pero al final solo hay 4 o 5 cosas que quiero que quede clara a vosotros técnicos que estáis ahí detrás, y no voy a entrar en temas técnicos, oye, pues para eso ya podremos consultar. Bueno, ¿por qué estamos aquí hablando? Pues ya lo ha dicho Lucía, es decir, estamos en un momento de cambio en España con lo que es respecto al amianto. Tenemos una ley que por primera vez, esta ley en España nos dice que vamos a tener que quitar el amianto. O sea, esto es un antes y un después muy grande. Y lo que ha dicho Lucía, estamos aquí porque al final es que el amianto es un problema de salud pública y hay una gran sensibilización social respecto a este problema, y lógicamente al final pues nuestro gobierno, nuestro Estado pues va a tener que poner cartas al asunto, ¿de acuerdo? Bueno, una pequeña introducción de lo que será esta presentación. Pues voy a explicar 4 cositas del amianto. Os voy a intentar hacer ver que el amianto en nuestros edificios está presente en muchas más cosas de las que os podéis imaginar. Importante el ámbito legislativo, esto es unas cosas importantes. Y después, pues cómo no, todo esto que hay que hacer en España no se puede hacer perfectamente si no hay una identificación del amianto. No podemos ir como un pato mareado en un corral a ver qué hacemos, cómo desamiantamos. Primero hay que hacer una estrategia y hay que identificar el amianto, ¿de acuerdo? Bueno, sobre el amianto, muy sencillo, ya sabemos lo que es el amianto. Es un mineral, es un silicato que tiene esta textura fibrosa, fue muy utilizado, tiene unas propiedades físicas increíbles, y lo que sabemos es que en España entraron... No se oye. Ostras, ahora. Perdonad. Bueno, estaba diciendo que, bueno, entramos en lo que es el amianto. Perdonad, ¿se ha escuchado lo que he dicho de la respuesta sobre el del ministerio? Sí, se ha escuchado perfectamente. Se ha escuchado, venga. Pues nada, diciendo que lo que es el amianto, pues ya sabemos, es un mineral muy ampliamente utilizado. Hay esas 2,6 millones de toneladas que entraron a nuestro país, y que, bueno, que es un problema, es una pandemia. Va a producir 500.000 de muertes en Europa, dicen, y unas 40.000 en España a final de esta década. Perdona, Francina, ¿me puedes? No me funciona el paso. Bueno, ahí está. Lo que es el riesgo del amianto, básicamente el riesgo del amianto pues es un riesgo que viene a través de las vías respiratorias. Ahí os dejo unas frases para que las tengáis. Y como introducción, deciros que la ingestión de fibras, bueno, pues en el mundo científico se está debatiendo si la ingestión de fibras o no puede ser un riesgo para el amianto. Esto pues no sabremos lo que pasará, pero recordaros que, bueno, pues en Europa, como en gran parte del mundo, las tuberías que abastecen el servicio de agua potable de la cual bebemos, pues muchas de ellas son de fibrocemento, y como decía Lucía, pues este fibrocemento lleva ya años instalado, se está deteriorando, etcétera, etcétera, y está llegando al final de la vida útil.
a Francina, no creo que funciona el... Perdonar, son cosas del directo. Bueno, lo importante es que en el año 2002 se prohibió el amianto en España, ¿de acuerdo? Eso es un número, es un dato de referencia. A partir de ahí, pues teóricamente no tendríamos que tener edificios que tengan amianto. Anteriormente, pues puede haber amianto en muchos sitios. Y para que os hagáis una idea, se fabricaron 3.000 materiales en el cual se usó amianto. Entonces, bueno, pues oye, podemos tenerlo en cualquier sitio, el amianto. Aquí os voy a pasar una serie de imágenes y una serie de datos en los cuales quiero enseñaros esos puntos donde pueden haber el amianto en nuestros edificios, muchos de los cuales no nos vamos a imaginar. Como referencia bibliográfica, tengo estas diapositivas, ¿vale? Toda esta fue una información extraída de un documento muy bueno que tenemos en Internet, que lo pongo aquí, Prospección sobre la presencia de amianto y de materiales que lo contengan en edificios, del año 2003. Es un muy buen documento y he puesto aquí una serie de años para que veáis que lo que es la prohibición del amianto en España fue algo que fue paulatina, ¿de acuerdo? Es decir, en el año 2002 se prohibió definitivamente, pero hubo varias prohibiciones anteriores, ¿no? Se vio viendo que habían aplicaciones que eran de un alto riesgo y se fueron prohibiendo esas aplicaciones del amianto. Y bueno, lo voy a pasar rápido, no tenemos mucho tiempo, pero ahí lo tenéis como referencia bibliográfica. Estas edades nos van a servir para que cuando nosotros queramos censar esos edificios, cuáles van a ser aquellos más sospechosos y en los que vamos a poder encontrar, tendremos más probabilidades de encontrar amianto. Y fijaros que el amianto no solamente es el fibrocemento, es decir, lo encontraremos en nuestras salas de calderas como proyecciones ignifugadas en nuestras estructuras de los edificios, puede estar en sitios insospechados. Fotografías, es importante, nuestra mente tiene que, ¿no?, ver ese material, ese elemento y decir, uy, esto es sospechoso. Los fibrocementos se utilizaron para un montón de cosas, las típicas, como cubiertas, bajantes, salidas de humo, depósitos, cosas no tan habituales para nosotros como jardineras, como estos bancos. Aplicaciones más raras, fijaros qué fachada, ¿no?, qué cubierta con esa fisiología, falsos techos interiores, edificios de oficinas en los cuales se utilizaban unas placas como aislantes exteriores, como este típico edificio de oficinas de los años 60-70 que podemos tener en cualquier ciudad española. Y ya después también en los interiores. Fijaros, un tubo de fibrocemento que al final no deja de ser un encofrado perdido para un pilar de un edificio, y esto se ve todavía. Pizarras de colegios, pues el País Vasco ya hace años comenzó una campaña de retirada de pizarras de fibrocemento en colegios. En Cataluña también hemos estado 3 o 4 años haciendo estas retiradas y no sabemos si, bueno, habrán más o no colegios con pizarras que estén hechas de fibrocemento. Encofrados perdidos, enforjados, como esta imagen de la izquierda, que está hecha con placas de fibrocemento. El famoso Hospital de la Fe de Valencia, uno de los problemas que ha habido pues era precisamente este tipo de elemento. Y después ya cosas no tan habituales como pueden ser falsos techos, que podemos encontrar todavía en muchas oficinas, que tienen amianto, y esto ya sí que son cosas de muy alto riesgo. Es decir, esto es una imagen que nos tiene que quedar en la cabeza. Un ignifugado de una estructura metálica, en este caso, de un edificio, en la cual está hecha con amianto. Este material tiene una concentración elevadísima de fibras de amianto y está muy deteriorado y es un material altamente friable y que desprende fibras al ambiente. Suelos vinílicos. Podríamos entrar ya en partes de instalaciones de edificios, en salas de calderas, donde las tuberías están pues ahí pues calorifugadas y más calorifugados de instalaciones. Y bueno, pues una caldera, pues que imaginaros, pues aquí puede tener amianto. Con todo esto, lo que he querido enseñaros que la imagen esa del fibrocemento, pues hay mucho más amianto. Y de ahí viene la importancia de la identificación. Si no identificamos el amianto y lo hace alguien profesional, nos quedaremos en esa cubierta, en ese bajante, pero hay mucho más por ahí escondido. Y importante de todo esto es el ámbito legislativo. Lucía ya nos ha introducido. En España, hasta hace 4 días, el amianto y las leyes que teníamos aplicaban casi exclusivamente, por no decir únicamente, al ámbito laboral. Y esto está cambiando. Tenemos esta nueva ley que es un punto de inflexión. Y dentro del ámbito laboral, os voy a recordar que tenemos varias leyes en las cuales nos obligan a identificar el amianto.
Un tema importante y que todavía nos damos cuenta que la gente no conoce es saber si es obligatorio retirar el amianto. Hasta ahora, hasta la ley de hace 15 días que ha salido aprobado, esto es lo que teníamos en España. Esta orden ministerial del 7 de diciembre del 2001, en la cual nos decía que el amianto no era obligatorio su retirada hasta que había llegado el final de su vida útil. La pregunta de cuál es el final de la vida útil, bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Es decir, tiene que ser un experto en amianto quien tiene que valorar si ese elemento, ese material, ese MCA, ha llegado al final de su vida útil. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues también, gracias a todo este cambio que está habiendo, tenemos una nueva normativa UNE que ha sacado AENOR, en la cual nos está diciendo cómo hay que hacer una identificación del amianto. Esto lo voy a introducir dentro de un rato. Y bueno, dentro del ámbito laboral tenemos estos dos grandes reales decretos en los cuales ya tenemos una responsabilidad, señores ayuntamientos, con nuestros trabajadores, en el cual ya nos dice que en nuestros centros, en nuestras propiedades, tenemos que identificar el amianto y valorar el riesgo de cara a nuestros trabajadores. Amianto, elemento químico, cancerígeno de categoría. Por lo tanto, le aplica directamente a este Real Decreto del año 2001. Ya tiene más de 20 años vigente y todavía no sabemos que en cualquier centro de trabajo hay que identificar y valorar el riesgo del amianto. Y bueno, es un tema que sucede, no lo sabemos. Importante también, y os voy a destacar a todos los arquitectos que estáis ahí en los ayuntamientos, es el Real Decreto 396 del amianto, que aplica casi exclusivamente a los trabajos con amianto, pero a mí me gusta este artículo 10.2, que es muy importante y nos dice, antes de obras de demolición o mantenimiento, los empresarios deberán adoptar todas las medidas adecuadas para identificar materias que puedan contener amianto. Fijaos lo que están diciendo, o sea, cualquier obra de rehabilitación hay que identificar el amianto. Si no lo hacemos así, no somos conscientes, no sabemos de dónde va a ir a parar ese amianto. No se va a realizar una buena gestión porque en esa obra, en ese derribo, pues sí, veremos el bajante, veremos la cubierta, si se es responsable se hará correctamente, se llamará a una empresarrera, etcétera, etcétera, se hará una correcta gestión del residuo, pero nos quedaremos en una parte del amianto. Ya hemos visto que hay muchísimos materiales con el amianto que si no es un experto, una persona cualificada, no se va a detectar. ¿Y qué tenemos? Pues esto teóricamente es la presentación de hoy. Es decir, bueno, llevamos muchos años ya en España que está claro en lo que es el ámbito laboral. Bueno, claro, de aquella manera, porque hay todavía muchas carencias, pero es que esto es un antes y un después. ¿De acuerdo? Esta ley ahí queda, esto tiene que cambiar, tiene que legislarse, deberá de hacerse un plan nacional, etcétera, etcétera, pero es un inicio. Es decir, esto es un antes y un después. Por primera vez se establece en España una obligación a una administración en identificar y censar el amianto. Y no solamente en sus activos. La intención de la ley, según propone el Ministerio, nos ha dicho que es el alcance de todo. Está claro que esto viene, como bien introdujo Lucía, a una respuesta a Europa. ¿De acuerdo? Esta ley, ahí la tenéis, está en Internet, en el BOE, y es bueno, un antes y un después porque nos dice que hay que identificar y que después va a haber que hacer un plan ordenado de retirada. ¿Cómo hacemos un plan ordenado de esa retirada? ¿Cómo priorizamos? No se puede priorizar la retirada del amianto, primero, si no está correctamente identificado y segundo, si no lo diagnosticamos. Dentro del diagnóstico del amianto podremos sacar prioridades. Después también este Real Decreto del 853, pues es que del año pasado, pues también respondiendo a Europa nos está diciendo que todo este dinero que llega de Europa para la rehabilitación de viviendas, pues en este Real Decreto nos habla del amianto muchísimo, muchísimo. Y nos está diciendo que dentro del ámbito privado, a una comunidad de vecinos que quiera retirar el amianto y que quiera acogerse a esas ayudas de Europa, pues les van a obligar a identificar el amianto y le va a obligar a ese edificio a retirarlo, independientemente de si ha llegado al final de la vida útil o no. Si quieren coger ese dinero para hacer esa rehabilitación, hay que identificar el amianto y hay que retirarlo. Entonces, fijaros que en cuestión de un año esto ha cambiado mucho y va a cambiar más todavía. Y bueno, como os hemos dicho, ¿por qué todo esto? Pues como dos referencias, y hay muchísimas más, Europa ya nos lleva desde el año 2015 que quieren que en el año 2032 no haya amianto en Europa. Bueno, pues nos queda una tarea muy grande todavía por la que tenemos que abordar. Y otra referencia es la de hace un par de años, 3 años, que es esta de aquí del año 2019, que viene directamente a la del Real Decreto. Y con esto, y para acabar, sé que he ido muy rápido, pero bueno, el tiempo nos apremia y vais a tener preguntas y vamos a intentar responder parte de ellas. Es importante, lo hemos dicho, que hay que identificar el amianto y hay que diagnosticarlo. Os voy a hacer una pequeña introducción. El amianto no lo puede identificar cualquier persona. Hay que saber, hay que estar cualificado, hay que estar entrenado y hay que tener experiencia. Y dentro de todo este puzzle, esto que está sucediendo es que el año pasado se aprobó una norma UNE.
Hasta ahora, los técnicos de amianto nos basábamos en normativas, en reglas europeas, Francia, que lo tenemos aquí al lado, que hay una normativa excelente, Inglaterra, pero es que ahora ya en España tenemos una norma UNE, o sea, ya sabemos cómo hay que hacer en España, bueno, ya lo sabíamos, pero ya tenemos una guía de cómo hay que hacer aquí en España una identificación y quién tiene que hacerla. Esta norma UNE es una, bueno, a mi opinión es una magnífica norma. Y por último, a modo introductorio, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues es muy sencillo. ¿Qué obligaciones tenemos hoy en día? En el ámbito laboral está claro que hay que identificar el amianto y hay que evaluar su riesgo. Identificar, pues mirar a alguien, una empresa profesional que tenga gente cualificada, experta. Diagnosticar. Hay dos formas de diagnosticar el riesgo del amianto. Una es diagnosticar el riesgo potencial. Nos centraremos en cómo es ese material de amianto, ¿de acuerdo? Y nuestra nueva normativa UNE, en función de ese riesgo potencial, nos establecerá unas prioridades y unas actuaciones que hay que hacer. Y otra forma es evaluar el riesgo de este aire. Nosotros tenemos aquí arriba una cubierta de amianto. Esta cubierta puede estar degradada, llevar 40 años instalada. Posiblemente esta cubierta va liberando fibras y no sabemos si en este espacio interior, tanto para nuestros trabajadores, para los ocupantes, hay una concentración de fibras que pueda ser un riesgo. Y esto es la otra vía de evaluar el riesgo del amianto. Y con todo esto que viene ahora, con la nueva ley 722, pues bueno, pues al final lo que nos están diciendo es que hay que censar el amianto en todos los sitios, ¿de acuerdo? Ese censo habrá que establecer unos niveles de prioridades, unos niveles de riesgo para después hacer esa retirada. Se hace mediante el diagnóstico del amianto y después hay que retirar. ¿Y cómo hay que retirar el amianto? Aparte de que habrá que hacerlo lógicamente de forma ordenada, esto ya está muy legislado y todo el mundo lo sabemos. La retirada del amianto aplica el Real Decreto del 396 del año 2006, lleva ya 16 años y lo tienen que hacer empresas cualificadas dentro del REL, etcétera, etcétera. Mirad, no está aquí puesto, pero me quedan 2 minutos y os lo voy a decir. Dentro del diagnóstico del amianto, hasta ahora, hacer un diagnóstico del amianto no implica, señor, le hago el informe y usted tiene que retirar el amianto. Hay 3 niveles de riesgo marcados en la norma UNE. Puede ser que ese amianto, ese material, no esté tan mal, no sea un gran riesgo para sus trabajadores y solamente haya que hacerle un seguimiento periódico. Puede ser que haya que hacer algún tipo de actuación en la cual a lo mejor ese bajante que tenemos ahí, pues hay que hacerle un encapsulado, hay que limitarlo, o sí, efectivamente, puede ser que ese material que nosotros hemos diagnosticado sea un gran riesgo para los trabajadores y haya que retirarlo, ¿de acuerdo? Pero de momento hasta ahora hay esas 3 opciones. Y con esto, digamos que son muchas cosas, muchos conceptos y hemos intentado recalcar lo que son lo más importante y haceros ver que bueno, que las cosas están en un momento de cambio. Y sin más, Luis, pues bueno, vamos a intentar dar paso a las preguntas. Muchas gracias, Isaac, por la participación. Espero que nos haya quedado por lo menos un concepto en cuanto a la aplicación de la ley, que desde Bureau Veritas os podemos dar cobertura en ayudaros a poder preparar estos censos. Las dudas que habían de si era el censo únicamente para activos propios o para todo el municipio. Al inicio del webinar os hemos comentado, veo que se ha ido añadiendo gente. Daros muchísimas gracias a todos y a todas que os habéis conectado, gente que anteriormente nos ha contactado, que no han querido esperar al webinar. Transmitiros que estamos dando charlas personalizadas para ayuntamientos para poder explicaros un poco a vosotros y al resto de integrantes del ayuntamiento cómo actuar frente a la ley. Y ahora pasaríamos al rondo de preguntas, es decir, podéis participar si levantáis la mano y hacerla en directo, o bien contestaremos a algunas que nos habéis hecho directamente por el SAC. Me parece que Gemma había levantado la mano. Simplemente os tenéis que desmutar y podéis hacer la pregunta directamente. Preguntas, yo creo que, porque algunas han sido al inicio de la intervención y diría que se han respondido durante. Bueno, igual sí, hay una pregunta interesante que nos la hacían desde el Ayuntamiento de la Almunia y nos preguntaban que si los edificios, pues los edificios que deberán estar en los censos, ¿se tendrían que incluir todos los edificios que tengan amianto en todos sus elementos o por el contrario solo en aquellos que se vea el amianto?
Evidentemente, el amianto se tiene que identificar en todas las fases del edificio. Es decir, lo que comentaba Isaac y Lucía, es fácil de identificar pues, aquella cubierta, pero hay que poner en manos de profesionales dónde está el amianto. Por eso queremos dejar claro que desde Bureauitas os ayudamos a la identificación visual con toma de muestras. También participamos en la parte de mediciones al ambiente. Y luego en la fase de retirada, Bureauitas también os podríamos ayudar en la asistencia conforme se está haciendo esa retirada. Había otra pregunta. Debería incluirse en las ITES y en las evaluaciones de edificios la presencia de amianto y su ubicación. Bueno, pues mira, respecto a esta pregunta de las ITES, lo que está claro es que si hay que hacer un plan estratégico para identificar el amianto, vamos a tener que utilizar muchas herramientas. Una de las que yo me gustaría que pudiese tirar adelante es que en esas licencias de obras, cuando el técnico del ayuntamiento detecta que es un edificio de estos que están en esas edades en las cuales es sospechoso de que tenga mucho amianto, en esa licencia de obras, pues hombre, ¿por qué no incluir una identificación del amianto? ¿Qué mejor manera de saber, ¿no?, si después hay amianto, que se va a hacer una correcta gestión? Y en las ITES, pues también, ¿por qué no? Las empresas que hacemos ITES, hay técnicos cualificados, son arquitectos que llevan años haciendo inspecciones en edificios, que al final, si los formamos en amianto, van a saber detectar ese amianto y lo vamos a tener ahí todo presente en ese mapa. Lidia Jurado había levantado la mano, ahora ya no levanta la mano. Lucía, dale. Hola. Sí, nada, no, quería hacer un comentario. A ver, no debemos de olvidar que la inspección de amianto yo creo que puede tener diferentes objetivos. A ver, primero, la obligación legal del empresario, el artículo 10.2, ¿no?, del Real Decreto de Amianto, que antes de las obras de demolición o mantenimiento, eso hay que hacerlo, y además eso debe quedar reflejado en el estudio de seguridad o en el estudio básico de seguridad, o si no, en la evaluación de riesgos de la empresa, ¿no?, cuando no sea exigible. Vale, eso es una obligación legal. Hay otra obligación respecto, nosotros entendemos que la inspección de amianto, en cuanto al empresario, estamos hablando de centros de trabajo, es necesaria para evitar exposiciones inadvertidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier trabajador, que esto ha pasado y sigue pasando, si tú no tienes tu amianto identificado en tu centro de trabajo, pues el que viene a hacerte cualquier obra de mantenimiento, pues a lo mejor está haciendo un agujero en un doble techo y resulta que tiene amianto y no lo sabía. Eso hay que evitarlo. Entonces, una responsabilidad del empresario, ¿no?, con respecto a sus trabajadores en esos dos sentidos. Y hay un tercer objetivo, que es que los materiales con amiantos instalados no pueden generar riesgos para los ocupantes. Cuando hablamos de exposición de los trabajadores, hablamos de límites de exposición, cuando hablamos de presencia, riesgo por presencia, el riesgo tiene que ser cero. Entonces ningún ocupante de ningún edificio, imaginaros un colegio, un hospital o una oficina, el riesgo tiene que ser cero por la presencia del material, cero para los trabajadores y cero para el público que accede a esos. Lo mismo podríamos decir en una vivienda. No es asumible que haya fibras de amianto. Entonces, la inspección, ¿qué nos asegura? Pues nos da tranquilidad en el sentido de que si eso lo hace un profesional acreditado con una metodología correcta, que puede ser, normativamente no es obligatorio utilizar una concreta, no está reflejado en ningún Real Decreto de momento. Me da igual que sea la del HSE, que sea la francesa o que sea la UNE española, de la que defiendo, en la que he colaborado también, ¿no? Pero quiero decir que la norma UNE lo que nos da es una presunción de que ese profesional está haciendo esa inspección con una metodología adecuada. Entonces, que nos puede dar tranquilidad en el sentido de que tú tienes una opinión de un profesional que lo ha hecho con una metodología correcta y tú sabes si esos materiales pueden generar riesgos o no. Y si hay algunos que tienes que retirar ya u otros que no tienes que retirarlos. Pero ya digo, objetivo, riesgo cero. O sea, cero fibras de amianto en el ambiente por presencia de materiales, que a veces parece que nos olvidamos un poco de esto. Y nada, no quería decir otra cosa. Muchas gracias, Lucía. Lidia Jurado había levantado la mano, tenía una pregunta. Si te desmutas, puedes hacernos la consulta. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por todas las charlas que estáis realizando. Mi pregunta viene porque nosotros somos una empresa, nos dedicamos a todo el proceso de gestión del amianto. Somos productores, transportistas, tenemos también una planta de acopio temporal como gestores en Castilla. Y claro, nos estamos preparando también para las inspecciones de edificios a través de poder dar esta salida a la necesidad que van a tener los ayuntamientos.
ha habido un momento en el cual he leído, que es lo que me surge la duda, si la misma empresa que tiene el RERA, que tiene todas estas homologaciones, puede realizar esos censos para el ayuntamiento. Bueno, intento responder yo, Lucía. A ver, teóricamente, para realizar una identificación del amianto, hasta ahora, si cuando haces legalmente, lo que tenemos ahora mismo es que para realizar esa identificación del amianto, si estás en riesgo del amianto, vas a tener que estar en el RERA, vas a tener que hacer una vigilancia y salud de tus futuros inspectores, aparte de tener una formación que está determinada en el Real Decreto en el 396 en temas de amianto, y después yo entiendo que en toda España nuestra administración nos va a obligar a tener un plan de trabajo específico para realizar esa inspección de amianto, porque al final no es lo mismo realizar una toma de muestras de un material sólido de amianto, un superficial, que realizar un desamiantado. Son otros procedimientos y el riesgo al final es el riesgo del amianto, pero es otra. Después ya habrá que ver, ¿no?, si esto se legisla, si la normativa UNE que tenemos es obligatoria o no, pero esto, bueno, de momento ahí está. ¿No, Lucía? ¿Qué opinas al respecto? Pues efectivamente, la empresa que se dedica a inspección de amianto tendrá que tener un plan de trabajo aprobado para esa actividad. Pues lo que Sí, nosotros tenemos nuestro plan único aprobado para las pequeñas recogidas o trabajos urgentes y luego, evidentemente, un plan específico para poder realizar cada trabajo. Es decir, tendríamos que volver a realizar sería otro plan para poder ser los inspectores. Estamos ahora en formación de varios compañeros que están realizándola para poder realizar esa inspección de trabajo, con lo cual tendríamos también que realizar tener un plan aprobado para ello, ¿no? Y ya podríamos también optar a poder participar en ese censo que van a realizar los ayuntamientos, entiendo, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Gracias, Lidia. Rafael Egea había levantado la mano. Estamos un poco fuera de tiempo, pero... Sí, buenos días. Muy breve. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a esta charla tan interesante. La pregunta es, ¿quién es el profesional acreditado que puede identificar el amianto? ¿Estamos hablando de alguien del servicio de prevención o estamos hablando de arquitectos? ¿De qué estamos hablando? Porque ahí hay una duda importante, pues siempre esto acaba cayendo en el servicio de prevención, pero a lo mejor los profesionales cualificados para esto no están en el servicio de prevención. A ver, Lucía, ¿quieres decirla tú? Porque... sabes que la norma UNE, por ejemplo, la UNE de inspección de amianto, la UNE española, establece que debe ser, pueden ser profesionales de la rama de arquitectos o ingenieros navales, bueno, ahora no lo sé de memoria, pero dice exactamente con un número mínimo de inspecciones de amianto y que hayan recibido la formación que establece la propia norma. Esto según la norma, esto no es, en este momento no es vinculante, la norma no es obligado por ninguna normativa legal, ¿no? En el momento que si la UNE se pusiera esta u otra, cada país, por ejemplo, la norma inglesa pues tiene otros requisitos y la norma francesa otros, ¿vale? Pero la norma UNE española dice eso, y que también podrán ser higienistas industriales, técnicos superiores en prevención de riesgos con la especialidad de higiene industrial, y en ese caso tienen que tener también su número de inspecciones mínimas en amianto y su formación de inspector específica, evidentemente. Entonces el tema pues habrá por ahí. Yo lo que sí tengo que decir es que la guía técnica de amianto del instituto, lo que dice cuando habla de inspección de amianto en su anexo 5, dice que ha de ser fiable y llevada a cabo con un método conocido y reconocido por un organismo o institución de prestigio en la materia. Lo cual, por eso digo yo, bueno, pues la UNE da una presunción de que esto se cumple, lo mismo que daría pues otra acreditación por otra entidad de otro país, en este caso de Europa, ¿no? Y los que tengan, si tiene el Departamento de Medio Ambiente la empresa, los que tienen la formación medio ambiente, ¿también entrarían? Son cuestiones diferentes. Esto sería una formación específica para el inspector. Me explico. O sea, en cuanto a decir, pues esto es que tiene solvencia. Yo digo, no hay nada normativamente establecido, pero desde luego cumplir con lo que dice la UNE u otra norma europea da presunción de que eso es así. Yo estoy hablando de lo que hay hasta el momento, que todo esto puede cambiar, ¿no?
Porque incluso, como dije antes, Europa está diciendo que puede salir una directiva, o sea, que ya nos vinculará a todos. Puede pasar esto y que nos diga exactamente qué requisitos técnicos se va a exigir al que hace las inspecciones. Y eso ya es vinculante, no son resoluciones como hasta ahora, ¿no? Que son recomendaciones y criterios que la Unión Europea da a sus países miembros, que debemos de seguirlos, pero no son vinculantes. Si esto sale en forma de directiva, pasamos a hablar de otra cosa. Esa directiva se tiene que transponer en un Real Decreto, en una normativa española, ¿no? En normativa en cada país miembro. Vale, muchas gracias. Gracias, Lucía. Hay una pregunta interesante. ¿Cuánto puede costar un censo de mi municipio? Es una buena pregunta. Vamos a contactar con cada uno de vosotros con la intención de poder haceros una reunión y una visita personalizada. Variará en función del número de activos, en función de la población, superficies, años y antigüedad de los activos, y a partir de ahí os podremos hacer una valoración. Nos preguntabais también si se enviará la presentación. Os vamos a enviar la presentación. Las preguntas que habéis hecho también serán contestadas por escrito para que lo tengáis. Y veo que la gente se va animando y va levantando mano. Claudio Amador, parece que no había hablado. Sí, hola, ¿me escucháis, verdad? Buenos días, Claudio. Hola, mi nombre es Claudio, trabajo en una empresa de retirada de amianto. Llevo también 15 años en el sector retirando amianto, empecé pronto. Y la pregunta de quién era el experto la tenía, pero bueno, ha quedado más o menos resuelta dentro de lo que tenemos ahora mismo. Entonces quería hacer alusión de nuevo a la disposición adicional 14ª de la Ley de Residuos. Hay un apartado que hemos pasado por alto y es, quizás yo creo que la pregunta puede ser para Lucía o saber su opinión, es relativo a una vez realizado el censo, se dice literalmente, ¿no?, que las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de comunidades autónomas deberán inspeccionar y verificar que se ha retirado por gestor autorizado. Mi pregunta va no sé qué opina seguramente Lucía y vosotros, sobre qué medios o qué autoridades concretamente o qué recursos serían necesarios, porque entiendo que hoy por hoy sería bastante complicado que se pueda asumir esa función por ninguna de esas autoridades, a no ser que se destinen cuerpos especiales para eso, o no sé si qué opinión, o porque previsión entiendo que todavía no hay, es muy prematuro, pero no sé quién podría encargarse, porque ahí lo hice de manera muy general. Además, autoridad sanitaria, medioambiental y laboral, pues no sé exactamente si será pues el centro de cada comunidad de seguridad laboral o inspección de trabajo, queda un poco en el aire, entiendo. Pues yo entiendo a ver, podemos extrapolarlo un poco a lo que pasa ahora con los planes de trabajo de amianto. Nosotros no tenemos control. ¿El control sobre el residuo cuál es? El que nosotros no aprobamos un plan que no nos diga quién es, que tiene un gestor y un documento de tratamiento del residuo, y que nos aseguremos de que ese material que se retira va a un vertedero, ¿no? O sea, la cuestión tendrá que ir por ahí. Sabes que los órganos técnicos de las comunidades, igual que la inspección de trabajo, cuando se comunica el inicio de un trabajo de desamiantado, podemos visitar las obras, y es una forma de control. Los cuerpos inspectores, sabes que nosotros parte también los órganos técnicos podemos funcionar como cuerpos inspectores mediante los técnicos habilitados, ¿no? La inspección de trabajo, los técnicos, los inspectores de sanidad podrán hacerlo también, efectivamente. Y en medio ambiente igual. El medio ambiente dispone de personal inspector que visita instalaciones y en caso de incumplimiento sanciona. Todo esto dependerá de los recursos y de la coordinación que establezcamos en los procedimientos que establezcamos entre distintas administraciones para ver a qué le corresponde cada parte, porque ya digo, siempre tenemos estas tres patas, laboral, sanitaria y medioambiental. Por eso dice las tres, porque somos las tres administraciones implicadas, y a mayores las administraciones, los ayuntamientos, que decir, las administraciones locales, ¿no? Eso está claro, que necesitamos coordinación. Gracias, Lucía. Por respetar un poquito los tiempos, vamos a hacer una última pregunta en directo. Montserrat Gutiérrez, que había levantado la mano en varias ocasiones, y el resto de preguntas serán contestadas. Montserrat. Buenos días, soy Montserrat Gutiérrez, la consejera de Medio Ambiente de la Isla del Hierro. Nosotros ya en el 2020 realizamos una primera gestión para el tratamiento del amianto, y viendo los problemas que tenían
los 3 ayuntamientos, sobre todo de vertidos incontrolados de fibrocemento. Después de la pandemia y todo esto, y después de observar la gran demanda que tuvimos en el 2020, quisimos dar un paso más para la eliminación de este residuo y tenemos ahora mismo en marcha un censo para valorar y cuantificar la cantidad de fibrocemento en la isla. He puesto un dinero bastante importante ya en los presupuestos. Mi intención no solo es la retirada, sino también el encapsulamiento, si fuera posible, de este material. Nosotros lo hemos hecho por sede electrónica, estamos haciendo, bueno, tanto por sede electrónica como por el registro general de este cabildo. La duración del censo, de momento, es de un mes y, primero, me ha sorprendido mucho para nosotros el gran éxito. Nosotros tenemos una gran cantidad, a pesar de que es una isla muy pequeña, la gran cantidad de amianto, sobre todo fuera de los núcleos mayores, es impresionante la cantidad de amianto. Y, a ver, si es verdad que nos ha supuesto un terrible... Que de haberlo sabido de ustedes, quizás me hubiera eliminado, ya se lo digo yo a ustedes, no se metan en el berenjenal que yo me metí, porque es un lío bastante importante, de verdad, muy importante, que de haberlo yo sabido antes, de verdad, o sea, de verdad, que de haberlo sabido, por supuesto, y con los pocos medios técnicos que creo que tenemos todas las administraciones, es quitarnos un peso grande de encima. Y yo lo que pretendo ahora mismo con este censo es cuantificar económicamente cuánto me cuesta la retirada o el encapsulamiento de todo el amianto que tengo. Solamente quería exponer en qué paso estoy yo. Sé que es una isla pequeña, pero que de verdad que la cantidad de amianto en esta isla es brutal. Muchísimas gracias, Montse. Va a parecer que estaba preparado, pero no era así. No. Lo que pasa es que me llegó al alma, de verdad. Tenía una reunión previa y no pude incorporarme hasta hace un momentito, pero de verdad, el trabajo previo para este censo ha sido brutal. Así que no cometan mis errores. Perfecto. Muchas gracias. Ahí lo dejo, sin pararme ni nada. Estupendo. Estamos fuera de plazo en cuanto a lo que nos hemos fijado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Contactaremos, como os he comentado anteriormente. Lucía, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Y estamos en contacto para seguir hablando del tema de amianto y poder ayudaros en esta nueva ley. Y bueno, decir que entre todos y administraciones y empresas, pues al final lo conseguiremos, ¿no, Lucía? Pues oye, antes o después, en España somos especialistas en torear y siempre a la última, en el último momento somos, vamos, ahí somos los mejores. Cuando nos ponen una fecha límite, al final cumplimos. No nos queda otra. No nos queda otra. Muy bien. Un saludo a todos. Hasta ahora. Saludo. Chao. Chao. Hasta luego.